Queridos profesores y alumnos, queridos amigos, todos presentes en esta lección inaugural de inicio de curso en nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII en San Sebastián, Arratsalde-on Guztioi. Conservo vivas en la memoria las palabras que un venerable profesor, el jesuita Armendáriz, ya fallecido, nos dirigió al grupo de jóvenes que comenzábamos nuestros estudios de teología a mediados de los años 90 en el siglo pasado en la Universidad de Deusto. Él nos decía así: ustedes no estudian para satisfacer su curiosidad personal, ni para llenar la pared de títulos, sino que estudian para poder responder a las preguntas que les hagan los hombres y mujeres con los que un día se encuentren. Y a continuación nos leyó solemnemente el famoso texto de la carta de Pedro: Dad gloria a Cristo el Señor y estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo aquel que os pida explicaciones. Con el tiempo, aquellos alumnos fuimos comprendiendo mejor qué significaba aquella sentencia de San Agustín, credo ut intelligam, creo para entender, o aquella otra expresión o definición que hacía San Anselmo de la teología como fides quaerens intellectum, la fe que trata de comprenderse a sí misma. Y no podía ser de otra manera, porque el cristianismo es un saber de Dios que se interroga acerca de quién es, cómo actúa. Y por tanto pide entender y actuar, comprender y comprometerse. La fe cristiana no rehúye el acto de profundizar en ella. La verdadera fe busca entender, busca comprender para saber dar adecuada razón de su esperanza a los hombres y mujeres del mundo, con dulzura y respeto, como nos dice también San Pedro en esa primera carta. Al comenzar este curso y al dirigiros estas palabras, quisiera que consideremos también desde el principio lo que para mí es una convicción. La formación intelectual no se puede promover al margen del contexto histórico, social y eclesial en el que vivimos. La Iglesia no puede ser ajena al contexto humano y cultural, al contexto científico de absolutización de las ciencias empíricas o el clima filosófico cultural de secularización, indiferencia o agnosticismo en que vivimos. La polarización que experimentamos en el ámbito político y que también permea todos los ambientes, incluso también el ambiente eclesial. Pero tampoco podemos ser ajenos a las causas de la pobreza y de la injusticia que originan fuertes movimientos migratorios, la falta de libertad religiosa, las situaciones de persecución de los cristianos en muchos países del mundo, las guerras, los desastres naturales que cada vez nos afectan más a todos en este mundo global. El contexto intraeclesial local del envejecimiento en nuestras bases, la disminución de vocaciones. Estoy convencido, es una verdadera necesidad que exista una congruencia entre lo académico y lo vital, entre lo estudiado y lo vivido. El horizonte siempre está en la evangelización, en eso que es nuestra razón de ser como Iglesia, nuestra naturaleza, nuestra identidad más profunda, como nos decía San Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar, para anunciar el Evangelio y dar razón de quién es nuestra esperanza. Se ha de evitar, por tanto, todo dualismo o dicotomía a la hora de plantear la formación académico-intelectual y la formación pastoral. Creer que la teología es algo teórico y que no vale para la misión, que sería más bien una cosa práctica, la misión es un engaño. Estudiar ya es una misión y muy importante,
Formarse bien es una responsabilidad personal y también de la propia comunidad cristiana, pues la misión requiere que haya personas bien formadas, capaces de dialogar con el mundo y los problemas de hoy. Por eso invito expresamente a los profesores a mostrar en sus clases y en sus discursos la dimensión pastoral de sus materias teológicas, para que no haya desconexión de ámbitos. Y por otro lado, invito a los alumnos a un compromiso serio con el estudio, la profundización y la asimilación personal de los contenidos, de forma que se capaciten para llevar adelante con buen nivel la tarea misionera y evangelizadora en el contexto que nos toca vivir. Planteo ahora el tema que quiero ofrecer como lección inaugural de este curso. Lo he titulado La cultura del diálogo y la evangelización. Convencido de que no hay evangelización posible si no dialogamos con la cultura y con el ambiente que nos toca vivir, si el diálogo no se hace cultura en nuestra Iglesia como camino de evangelización. Pablo VI nos dio el gran marco sobre el diálogo en su encíclica Ecclesiam Suam, que trata precisamente sobre la cuestión del diálogo. Os invito a conocerla y a estudiarla, pues en ella están las bases de toda reflexión posconciliar sobre este tema que hoy nos trae aquí. Así, el magisterio sobre la evangelización, desde Pablo VI con la exhortación Evangelii Nunciandi, pasando por Juan Pablo II con la Redemptoris Missio y el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium, nos advierten de la necesidad de que el Evangelio ha de dialogar con la cultura, más aún ha de hacerse cultura y ha de convertirse en algo intracultural, más que contracultural. Me explico. La fe y el cristianismo no han de ser nunca algo inaccesible a la cultura actual. Por eso la Iglesia tiene la grandísima responsabilidad de cuidarse de no convertir el Evangelio de Jesús en un arma arrojadiza o una piedra que vaya construyendo muros impenetrables, haciendo de la fe y de la comunidad cristiana un lugar cerrado, una secta para élites intelectuales o para los virtuosos y puros que cumplen con unos supuestos requisitos. Sin duda, seguir a Cristo es en numerosas ocasiones algo contracultural. De hecho, la vida cristiana encuentra muchas veces su atractivo en esa dimensión de contrapunto profético que desafía al mundo de hoy. Pero esa dimensión profética y contracultural nunca puede ser un fin en sí mismo. La fe y el cristianismo, siendo vida antes que discurso, está llamado a transformar realmente las culturas y a acercarlas a Cristo y no a alejarlas de Él. Ojo, pues, con los que hacen de la contraculturalidad una bandera, o peor aún, una medalla. O ojo también con aquellos que repiten tantas veces eso de que ladran, luego cabalgamos. No se trata de que nos ladren a los cristianos, sino de que se sientan atraídos o seducidos por el testimonio de nuestra vida, una vida impregnada de fe y de buenas obras, obras verdaderas de caridad, que sostengan nuestras palabras. Uno de los elogios más importantes o más extraordinarios, diría yo, que se ha hecho a la ciudad de Jerusalén es ese que aparece en el Salmo 122 y que tantas veces cantamos también en nuestra propia liturgia cristiana. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está edificada como una ciudad unida y compacta. Este cántico alude a las murallas restauradas de Jerusalén, que la mantenían visiblemente unida dentro de una frontera protectora, de un filtro sagrado, estableciéndola como emblema de cohesión,
de algo bien compacto y bien organizado. Incluso en el ámbito cristiano, el simbolismo de Jerusalén tomó inicialmente mucho de esta semántica. Tal y como nos indican los estudios, por ejemplo, del profesor Rafael Aguirre sobre el cristianismo primitivo, la Iglesia de Jerusalén no dudaba de su papel de ser Iglesia madre y ser garante de la cohesión del movimiento cristiano primitivo. No es casualidad que cuando en Antioquía estalló el conflicto entre los partidarios de la circuncisión y los defensores de pasar a los paganos al bautismo, la decisión que se tomó fue subir a Jerusalén para discernir allí con la Madre Iglesia, la Iglesia Madre, una solución. Así nos lo narran los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, este retrato de Jerusalén no podría ser más diametralmente opuesto al que nos dibuja también el libro de los Hechos sobre la ciudad de Atenas en el momento de la llegada de San Pablo. Caigamos en la cuenta de la diferencia. Mientras que Jerusalén se describe como el modelo de una ciudadela compacta, unitaria, en Atenas encontramos un modelo más bien desordenado y múltiple. El modelo que hace referencia a una realidad que acoge y dialoga con componentes muy heterogéneos, que de la apertura a lo diferente saca provecho y saca energías nuevas. Cuando el apóstol desembarca allí, Atenas es un hervidero, un centro cultural y religioso de primera magnitud. Pero lo religioso estaba disperso en una geografía de múltiples creencias y prácticas multifacéticas, de la que Pablo, siendo monoteísta, se diferencia claramente, tanto en sus ideas como en su propia dimensión, podríamos decir, emocional. En esto podríamos decir que Pablo está más cerca de Jerusalén que de Atenas. Y sin embargo, en contra de lo que cabría esperar, en San Pablo esto no supone un obstáculo, sino que refuerza en él la urgencia del diálogo y del encuentro. El modo de la estrategia relacional puesta en práctica por San Pablo en Atenas se convierte en un ejemplo. En Pablo vemos algunos aspectos que quizá puedan seguir siendo también actuales para nosotros. Vemos en él una especie de principios para vivir bien enfocados en esa cultura del diálogo. El primero, podríamos decir, el apóstol vive estrechamente vinculado con Cristo, lo que le hace decir: anunciar el Evangelio no es un motivo de jactancia para mí, pues es una necesidad que se me impone. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! En segundo lugar, el reconocimiento de la alteridad del hombre y de las culturas, no como un obstáculo, sino más bien como una posibilidad, una oportunidad. Y en tercer lugar, entender que el diálogo no es un automatismo que nace espontáneo en la persona, sino que es un esfuerzo creativo que hay que trabajar para traducir el mensaje cristiano en imágenes culturalmente comprensibles y para poderlo convertir en un anuncio creíble. En Atenas había multitud de monumentos sagrados, tabernáculos, templos, santuarios de orígenes de lo más diverso. Y en medio de tal superabundancia, Pablo descubrió un altar con aquella inscripción al Dios desconocido. Así nos lo narra el libro de los Hechos. Esta inscripción alude no solo a la descripción de una divinidad concreta, sino que podemos ver ahí, en definitiva, un verdadero retrato profundo del alma humana antigua, con la que Pablo pretende conversar. Pablo no se queda encerrado en la sinagoga y no reduce la tarea evangelizadora al encuentro con la gente piadosa,
sino que desplaza la geografía del diálogo, haciendo del cristianismo un tema para el espacio público, para el ágora, para la plaza. Y para hacer esto operativo, se esfuerza por hacer una predicación con un carácter más transversal y adaptada a un público culturalmente bien diferente. Con San Pablo, el cristianismo adquiere la amplitud y el universalismo que el propio Jesús nos dejó como mandato. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo comprende que el futuro del cristianismo también está en juego en la capacidad y en la energía para traducir culturalmente el mensaje de Jesús en nuevos moldes culturales, más allá de los muros de Jerusalén y del mundo judío. Y está dispuesto a conversar con todos, con los que le plantean preguntas, los filósofos estoicos, los epicúreos en su tiempo, pero también con los representantes del mundo que cree en la democracia, en la fuerza de los argumentos, en el intercambio de ideas. Pablo es sin duda un extraordinario misionero de la fe, solo porque también de alguna manera es un místico que no imaginaba posible la vida sin Cristo. Nada le arredra, no le importa tener que pasar de Jerusalén a Atenas. Es un hombre de Dios convencido de a quién pertenece. Y por eso dice, para mí la vida es Cristo. Y de nuevo, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y esta vida que vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Pues unidos a esta pasión paulina por dar a conocer a aquel que le amó y se entregó por él, os invito a todos esta tarde a que, como él, contemplemos cómo el encuentro personal con Dios fecunda la teología y fecunda la misión. Y por otro lado, os invito también a dejar que la teología y la misión, el estudio, nos lleven también a un encuentro real con Cristo que quiere darse a conocer. El Papa Francisco ha repetido en varias ocasiones la misma idea. Solo hay una forma de hacer teología, que es de rodillas. La teología de rodillas es animarse a pensar rezando y rezar pensando. Y esto se traduce después en un impulso a la acción. Se trata de buscar la traducción del mensaje cristiano a la realidad de la cultura contemporánea. Pues el estudio de la teología no busca un enriquecimiento intelectual personal, sino el servicio del Evangelio para ponerlo al servicio de aquellos que comparten sus gozos y esperanzas, sus angustias y tristezas en medio de este peregrinar terreno. Y ahora me aplico el cuento a mí mismo. El decreto conciliar Christus Dominus, referido a los obispos, dice lo siguiente: y puesto que la Iglesia no puede dejar de establecer un diálogo con la sociedad en la que vive, corresponde a los obispos, en primer lugar, salir al encuentro de los hombres e instar y promover un diálogo con ellos. Esto lo dice en el número 13, la Christus Dominus. Permitidme que haga dos subrayados. Uno, la Iglesia no puede dejar de establecer un diálogo con la sociedad humana. Y por otro lado, otro subrayado, incumbe en primer lugar al obispo el deber de promover ese diálogo. Así que, como veis, no puedo menos que ponerme también yo por delante en esto del diálogo y comprometerme a que así sea. Es claro que la Iglesia está llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo. Nos lo ha dicho el mismo Cristo. La luz no puede permanecer oculta en una narcisista o en una temerosa autorreferencialidad. Y si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser tirada. Cuando vemos que la Iglesia en tantas situaciones y geografías es desechada por los hombres, debemos hacer también autocrítica.
Y debemos preguntarnos si realmente estamos preservando el auténtico sabor de la experiencia cristiana. Y en el diálogo toca también escuchar. El obispo no puede permitirse vivir en una cápsula en la soledad de un poder que le aparte del sabor del Evangelio y del servicio. Al contrario, la Iglesia le pide al obispo que él sea el primer actor y promotor del diálogo con los hombres. Fijaos cómo concluye este párrafo Christus Dominus. Para que en el diálogo de la salvación la verdad esté siempre unida a la caridad y la inteligencia con el amor, es necesario no solo que se desarrollen con claridad de lenguaje, con humildad y con mansedumbre, sino también que en ellos, en estos diálogos, la prudencia obediente vaya acompañada de la confianza en los hombres, pues tal confianza, al fomentar la amistad, está destinada a unir las almas. El diálogo para todos, incluso para un obispo, constituye algo no facultativo. Es a la vez un humilde e interminable aprendizaje que se hace a base de escucha, que no solo se practica con el oído exterior, sino también con los sentidos del corazón. Escucha cultivada como actitud, como inclinación hacia el otro, como disposición a acoger lo dicho y lo no dicho. El diálogo es, sin duda, un lento camino de paciencia, de reconocimiento efectivo, de reconciliación, de encuentro y de amistad. No podemos olvidar que una de las crisis más graves que vivimos hoy es una crisis de confianza. Se ha roto la confianza o el pacto de confianza que las personas tenían en las instituciones, incluida también la Iglesia. ¿Cómo relanzar y construir de nuevo la confianza si no es aceptando recorrer este camino sincero del diálogo? En cuanto a la cultura del diálogo y la evangelización, tenemos un ejemplo bellísimo en el pontificado tan breve del beato Juan Pablo I. Aquella expresión, ¿verdad?, el Papa de la sonrisa, se explica no solo como un ejercicio de bondad, sino sobre todo como una conciencia de que la verdad debe exponerse con delicadeza. Si algo fue el beato Juan Pablo I, fue un hombre delicado. La simpatía de Albino Luciani es un método espiritual en él deliberado, practicado con inteligencia perseverante, creíblemente asumida como forma de hospitalidad, de participación, de auténtica evangelización. En palabras del Papa Francisco, se alejaba del moralismo que juzga y se acercaba a la misericordia que abraza. Juan Pablo I, el beato Juan Pablo I, tuvo clara conciencia de que uno de los retos fundamentales a los que se enfrentaba la Iglesia contemporánea era de carácter cultural. Esto escribió el Papa de la Sonrisa. La época actual, religiosamente débil, debe ser tomada como con un método adecuado. En esta afirmación estaba haciendo un diagnóstico y al mismo tiempo se atrevió a abrir nuevos caminos con frescura y audacia. Os recuerdo unas cartas que escribía Albino Luciani, que luego se compilaron en un volumen que está publicado también en español, creo que en la editorial Bach, que se llama Ilustrísimos Señores. Cuando él era patriarca de Venecia, escribió unas cartas
a personajes de la historia. Entre ellos, escribió una carta preciosa, que os invito a leerlas porque son muy actuales, una carta preciosa a Pinocho, con este afán de dialogar con el hombre y con la cultura de hoy. Es pues una grave responsabilidad de la Iglesia reactivar procesos culturales que conduzcan a la creación de claves de interpretación consistentes, que sean compartibles, que sean vitales. De magisterios monumentales como los que nos han ofrecido San Juan Pablo II y Benedicto XVI, hemos recibido no solo la confirmación del papel de la cultura del diálogo para la misión de la Iglesia, sino auténticos ejemplos creativos y proféticos. Por poneros solo algún ejemplo, recordemos la creación por parte de Juan Pablo II en el año 1986 de aquel encuentro interreligioso de oración en Asís, las Jornadas Mundiales de la Juventud, o la clarividencia del Papa Benedicto XVI en el diálogo entre fe y cultura cuando creó aquel famoso atrio de los gentiles que le confió al cardenal Rabasi, prefecto de la congregación entonces, hoy dicasterio para la cultura. O recordemos también la creación de ese dicasterio para la nueva evangelización que estableció Benedicto XVI para establecer diálogos entre la fe y la cultura. Mirando al magisterio más actual, el Papa Francisco sin duda insiste en esta línea del diálogo. Lo podemos ver en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el texto programático de su pontificado. El Papa utiliza la palabra diálogo, me he dedicado a contarlas, 56 veces. Os leo algún fragmento de esta exhortación, aunque no los más significativos. Dice así Francisco en Evangelii Gaudium: un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Tiene lugar por el placer de hablar y por el bien concreto que se comunica entre quienes se aman a través de las palabras. Es un bien que no consiste en las cosas, sino en las propias personas que se dan recíprocamente en ese diálogo. En otro número de Evangelii Gaudium dice que la evangelización implica un camino de diálogo, así de claro y rotundo. En otra de sus cartas, en la encíclica Laudato Si, aparece la palabra al diálogo 23 veces. Y en ella nos surge a todos a una verdadera conversión en este sentido. Nos dice así, por ejemplo, en el número 3, en esta encíclica me propongo especialmente entrar en diálogo con todos sobre la cuestión de la casa común. Diálogo con todos. La última JMJ, ¿verdad? El Papa decía que en la Iglesia tenemos cabida todos, todos, todos. En otro de los números de Laudato Si dice: extiendo una invitación urgente a renovar el diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta. La ciencia y la religión, dice en otro número, que ofrecen enfoques diferentes de la realidad, pueden entablar un diálogo intenso y productivo para ambas. También en Fratelli Tutti, en su última carta encíclica, nos da una magnífica enseñanza sobre el diálogo que está en el corazón de la fraternidad. Hay 45 pasajes que hablan del diálogo, pero hay un capítulo entero precisamente dedicado a él, que es el capítulo 6 de la Fratelli Tutti, que se titula Diálogo y amistad social. El Papa Francisco habla así: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, intentar comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar, dice Francisco.
Para encontrarnos y ayudarnos unos a otros necesitamos dialogar. No hace falta, dice él, decir para qué sirve el diálogo. Basta con pensar qué sería del mundo sin el diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a las familias y a sus comunidades. El diálogo perseverante y valiente no aparece en las noticias, de la misma manera que aparecen los enfrentamientos y los conflictos, pero sin embargo ayuda discretamente al mundo a vivir mejor. Es mucho más de lo que pensamos, dice Francisco en el número 198 de Fratelli Tutti. Dice también en otro número: hoy en día rara vez se dispone de tiempo y energía para detenerse a tratar bien a los demás, para decirles perdón, para decirles lo siento, gracias. Sin embargo, de vez en cuando surge el milagro de esas personas amables que dejan a un lado sus preocupaciones y urgencias para escuchar, para regalar una sonrisa, para decir una palabra de aliento, para hacer posible un espacio de escucha y de diálogo en medio de tanta indiferencia. Podríamos hablar hoy del diálogo como un signo de una iglesia que quiere ser más sinodal, una iglesia que escucha, que se escucha internamente, pero también que escucha al mundo en el que vive. El sínodo de la sinodalidad, que próximamente va a iniciarse en esta fase del sínodo de los obispos, nos va a hacer más y más conscientes cada vez de la necesidad que tenemos de dialogar entre nosotros mismos y también con este mundo para poder anunciar mejor el Evangelio. Y voy concluyendo diciendo que demasiado a menudo hemos concebido a la defensiva la relación entre la fe y la cultura como una cuestión de hegemonía, de derecho a controlar o juzgar en nombre de una verdad de fe simplificada, la verdad cultural, y recuperar lo generativo y no judicial creo que ha de ser la mecánica de esta relación. Tenemos que restaurar de alguna manera la maternidad de la Iglesia. Y esto significa aceptar incondicionalmente no solo la reciprocidad dialógica, sino la asimetría del servicio de la iniciativa gratuita y que posiblemente no sea correspondida, que es lo propio del amor. El discernimiento, la escucha, la propuesta son momentos esenciales del diálogo que para ser fructífero, sin embargo, debe combinarse con una disposición más fundamental de amor, con una voluntad incondicional de encontrarnos con los demás según el modo de pensar y de obrar que reconocemos en quien para nosotros es nuestra esperanza, nuestro modelo y nuestro todo, que es Jesús de Nazaret. Acabamos de entrar en el otoño. Ya solo el equilibrio de la temperatura nos garantiza cierto rendimiento mayor en el trabajo, aunque hoy haga calor. Es el momento, el otoño es momento en el que nacen y se inauguran los cursos académicos, se inauguran también los proyectos pastorales. Mañana os enviarán una carta desde la Secretaría a todos los diocesanos para que participemos en la celebración del inicio de curso el domingo, día 1 de octubre, en la Catedral, en la que os apunto un par de subrayados pastorales que creo que hemos de afrontar este curso. El otoño es momento en que nacen y se inauguran estos proyectos. Incluso las colecciones en los kioscos comienzan en otoño. Parece como que todo empieza en otoño.
el curso escolar, la reincorporación a la vida. Con el otoño, la vida académica se regenera también. Y la vida de la Iglesia, también de nuestra Iglesia, que camina en Guipúzcoa, se hace nueva y se afrontan los desafíos con una renovada creatividad y con una redoblada ilusión. Termino con un consejo que da Santo Tomás a los que se dedican al estudio. Esto dice Santo Tomás de Aquino: imita a los santos y a los buenos. Guarda en la memoria todo lo bueno que oigas, sin reparar en quién lo ha dicho. Trata de entender cuanto leas y cuanto oigas. Cuando tengas alguna duda, aclárala. Acumula cuantos conocimientos puedas en el arca de tu mente, como quien trata de llenar un vaso. No busques lo que sea superior a tus fuerzas. Si sigues estos pasos, producirás copiosas ramas y frutos en la viña del Señor. Cúmplelo y alcanzarás lo que deseas. Pongámonos, pues, manos a la obra para producir esas ramas abundantes y esos frutos en la viña del Señor que ningún otoño, por muchas hojas que caigan, puede ocultar ni parar. Es sencillamente la fuerza de la vida. Muchas gracias y buen curso académico 2023-2024. Gracias.